93.7. La radio con bendición. Estéreo Unción se complace en presentar su programa Cristo en mí, conducido por la hermana Alicia Compia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ponte cómodo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Comenzamos con su programa Cristo en mí. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. A veces la vida es un desierto, sin agua, sin sombra, sin dirección. Mis fuerzas se caen con el viento y el alma me grita sin consolación. Pero hay en medio del silencio una voz me empieza a hablar. Me recuerda que no camino solo, que tu mano me va a levantar. En medio del desierto tú estás conmigo, mi columna de fuego, mi abrigo y abrigo. Aunque el sol me queme y el polvo me ciegue, tú me guías con amor paso a paso, fiel testigo. No estoy solo, no me pierdo, aunque el camino sea incierto. Tú eres el Dios que abre sendas en medio del desierto. He llorado bajo cielos sin estrellas, he dudado si vas a responder, pero en lo más profundo de mi pena me susurraste: nunca te dejaré. Tus promesas fueron mi sustento, tu palabra mi razón para creer. Aunque no vea la tierra prometida, te seguiré, yo confiaré. Tú haces brotar agua en la roca, das descanso al alma rota. Aún en el calor más intenso, tu sombra me arropa. Tú no fallas, tú no mientes, eres fiel eternamente. El desierto es solo el paso, la promesa está al frente. En medio del desierto tú estás conmigo, mi refugio, mi aliento, mi abrigo divino. Cuando caigo tú me tomas y me haces caminar. En ti descanso, en ti confío, mi Dios, mi hogar, mi paz. Aunque solo tiemble bajo mis pies y las voces del miedo me quieran vencer, yo levantaré mis ojos a los cielos, porque sé que tú peleas por mí otra vez.
yo confiaré. Bienvenido al espacio de Cristo en mí. Padre, en esta hora te bendecimos, Dios, y te alabamos, Señor. Como siempre, nuestra boca se abre, aparte nuestras acciones que solamente tú escudriñas nuestro corazón. No hay otro motivo para qué vivir, ni por qué vivir, si no es para alabarte y darte la gloria y darte el honor, sea con hechos, sea con palabras, sea en ambas situaciones, Dios. Como tu misma palabra nos instruye que tú buscas verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Gracias porque ahora lo podemos hacer por medio del nuevo nacimiento que nos has dado, dándole vida a nuestro espíritu cuando estaba muerto y cuando lo que teníamos sobre nosotros era un decreto, un acta que nos era contraria. Pero hoy agradecemos que tu Hijo vino y se puso en medio entre tú y nosotros y quitó esa enemistad solamente por amor de tu santo nombre. Muchas gracias porque sabemos que fue fortalecido por tu Santo Espíritu para que Él terminara lo que lo enviaste a hacer, porque dice tu palabra, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hoy, Señor, tú eres hermoso, eres grande y eres todopoderoso, y es un deleite saber que nos has alcanzado, que nos has dado la salvación y que nos espera mucho tiempo, para siempre, jamás, contigo, en un estado donde nada nos va a lastimar, donde nada nos va a hacer daño, donde nada nos va a poder tocar de una forma agresiva o negativa, porque el estado más pleno que podemos tener es estar en tu presencia, cuando ya dejemos este cuerpo, en el tiempo donde se haya cumplido lo que tú escribiste en el libro de nuestras vidas, con tu mente santa y buena y sabia, se ha hecho todo, entonces estimada a tus ojos será nuestra partida. Y gracias porque siempre que nos salgamos de este mundo sacados por ti, usando la muerte con tus indicaciones, iremos a gloria contigo. Y eso en esta tarde, no sé para quién sean esas palabras, Señor, pero tu palabra siempre nos trae consuelo y nos conforta nuestro corazón. Tú dices que no lloremos como los que no tienen esperanza, y mi familia y otras familias están pasando por situaciones difíciles de partida de sus familiares, y creo que tu palabra en este momento viene a darnos la fuerza, viene a darnos la vida que trae en sí misma para poder seguir y ser agradecidos, Señor, con la vida que tuviste a nuestros seres queridos y con lo que estás haciendo ahora en la nuestra. Gracias en Cristo Jesús. Ahora, Padre, aquí está tu palabra, está abierta para que tú hables a nuestro corazón. Que sea así por medio de la presencia de tu Santo Espíritu. Tráenos esa revelación fresca, que los ríos abunden y sobreabunden en nosotros, y esta agua, esta frescura, esta vida que recibamos de ti por medio de tu palabra pueda ir y pueda inundar a muchos más, sean alcanzados para tu reino y para tu justicia. Todo esto y con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre Celestial, en Jesucristo. Amén. Amados hermanos, la Escritura nos habla en Hebreos 8, nos dice así, en esta carta, el mediador de un nuevo pacto. ¿Quién se pone en medio? ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién se preocupa? ¿Quién se ocupa de nosotros y por nosotros? ¿Quién se compadeció? ¿A quién su corazón se le llenó de un sentimiento tan hermoso como es la misericordia? No darnos como merecemos, sino extender su bien para nuestras vidas. Pues la Escritura nos habla
de esa maravillosa persona en conjunto con el Padre y con el Espíritu Santo, que se ha puesto en medio de la humanidad y del Padre, del Dios Creador. Y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es necesario. Esta palabra, hermanos, es importante porque quiere decir que no podrá pasar o tiene que esperar a que suceda como está dicho aquí, para que entonces se tenga el resultado que se espera tener. Es todo lo que nos dice la Escritura que se tiene que hacer. Dice que el punto principal de la predicación, de lo que se anuncia, es que tenemos un tal sumo sacerdote, máximo sacerdote. Sé que en el mundo los parámetros, las medidas, el sistema del mundo le da mucha importancia a la posición. Y sí, aquí hay hombres que alcanzan una posición que es para muy pocos, no la pueden ocupar muchos. Se irá uno y vendrá otro, o a veces esos mismos que estuvieron un periodo pueden estar en otro periodo porque alguien los pone ahí verdaderamente, o porque ganaron ese, por lo que sea, pero ahí están y pueden volver a estar. Y son posiciones que se van escalando, son situaciones que el ser humano atropella a otro ser humano, despoja, hace como hechicerías, como situaciones oscuras para posicionarse en un lugar, porque desea algo, tiene una intención de estar ahí. El tal sumo sacerdote que nos dice la Escritura es que se le ha dado una posición, pero escuchemos en esta tarde quién le ha dado esa posición y cómo es que ha sido obtenida esa posición y para qué él se ha constituido como sumo sacerdote, para qué él se puso como mediador, para qué se llega a donde se quiere llegar, para qué se toma la posición que se pretende tener, por qué, para qué, qué motivo hay. ¿Cuál es la intención del corazón de estar, de ser, de permanecer en un sitio, en una posición? Bueno, hay de motivos a motivos, hay de circunstancias a circunstancias. Hay unos que son obligados a estar donde no quieren, donde no deben de estar, donde alguien más los pone, donde son obligados a estar, porque un ser humano ejerce dominio en manipulación, en hechicería, en voluntad violada, y la pone en esa posición. Y podemos observar a personajes y decimos, realmente quien está al frente es esa persona, la que yo veo, la que yo estoy observando, pero veo como si fuera un títere y se le están manejando los hilos. Alguien tiene la dirección. ¿Qué estamos diciendo? Que nos están representando, sea el personaje de la escena que sea, del ambiente que sea, puede ser el ambiente de las artes, de la política, de la ciencia, cualquiera, pero sabemos que alguien está jalando esos hilos, alguien está moviendo, alguien está manipulando la boca, las acciones, las decisiones, y podemos darnos cuenta que son dos actores. Uno es el que nos presentan o el que quieren hacernos que nosotros entendamos que es él, y otro es quien realmente es la mente detrás de esa manipulación, detrás de ese títere, porque en realidad es eso. Bueno, la Escritura nos sigue diciendo y nos habla en esta tarde que el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, que está en la posición que es única y que es para él y fue solo para él. Ya no hay un lugar más alto donde quien se interpuso para que tú no murieras y yo no fuera a la perdición fue Jesucristo. Y a él, por esa humillación que tuvo, por haber dejado su trono, se le ha dado el sentarse a la diestra del Padre con ese honor. Donde nadie puede quitar la honra que se le ha dado, donde nadie puede cambiar el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla, de todos los lugares que hay. No hay ningún lugar donde alguien
vaya a estar o esté, que no vaya a doblar sus rodillas y ninguna boca que no vaya a confesar que Jesucristo es el Señor. Algunos derrotados en humillación, enemigos de Dios, lo van a declarar. Su boca se va a abrir y van a decir: Él es el Señor. Jesucristo es el Rey. Esas bocas, aunque muchos los hayan temido y hayan sido muy opresores para muchos y hayan causado demasiado daño, sus bocas van a reconocer que están ante aquel que triunfó y que los declaró derrotados y vencidos, y sin lugar a un acto de venganza de su parte. Algunos otros seres humanos que despreciaron la salvación de sus almas, que no reconocieron a Jesús como su Salvador, aún Él habiéndoles tocado y vuelto a tocar, y nuevamente insistiendo en su corazón, le cerraron la puerta. Ahí, en todo el dolor y en todo el sufrimiento que representa para un alma el irse una eternidad sin Cristo, sus bocas se van a abrir y van a decir: estamos aquí porque lo decidimos. Estamos aquí porque se le hace justicia al Santo de Dios, al Señor Jesucristo. Ahí se van a doblar las rodillas. Él es el mediador de este pacto. Él es quien nos dice la Escritura que es el sumo sacerdote, que es el máximo sacerdote, que puede estar delante de Dios y que está sentado en un lugar especial, a la diestra del gobierno de Dios, a la diestra del trono de Dios, del dominio de Dios, de la potencia de Dios. Y dice la Escritura, porque Él está ahí, sentado frente, junto, a un lado de la majestad de los cielos, del Dios creador. Pero no se le puso ahí por ponérsele. Se le puso ahí porque Jesucristo tiene una historia maravillosa de amor. Jesucristo tiene una historia maravillosa de salvación. Y si tú ya lo conoces, tú vas dentro de esa historia. Tú vas dentro de ese acto de Jesucristo de haberse puesto entre Dios y tú, entre el Señor y yo. ¿Crees que hay suficiente motivo en esta tarde para sentirte bendecido y decir: estoy viviendo situaciones que no son muy de mi agrado, estoy algo lastimado, enfermo, como estés, como te encuentres, pero puedes reconocer la posición espiritual que tienes porque la tiene Jesús para ti ganada? Que el Señor abra nuestros ojos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y podamos ver la posición y entender la posición en la cual estamos, porque Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, no terrenal, no en la naturaleza caída, sino en los cielos. Desde ahí gobernando, desde ahí como Señor, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sí, se pedían ofrendas, se pedía que trajera al pueblo de Dios ofrendas para hacer ese tabernáculo. Llegó demasiado al punto de decir: ya no traigan más, ya fue suficiente. El pueblo actuó con generosidad y en obediencia, y ahora tenemos un lugar donde vamos a invocar el nombre de Dios, que representaba algo históricamente, bíblicamente, lo sabemos. Pero era ese lugar que el hombre levantó porque Dios así lo especificó, pero las cosas que Dios hace tienen también un término aquí en la tierra, porque van a pasar a ser modificadas o van a pasar a ser restauradas, como el Señor, como su mente se los decía en un momento, lo hace y lo dice, ¿sí? Entonces, ahora dice que este verdadero tabernáculo, a quien no podía permanecer por mucho tiempo, era antes de que el Señor trajera una manifestación diferente a la humanidad. Dice que ahora nos ha hablado por su Hijo. En otro tiempo Dios habló de otras maneras, pero en estos postreros días Él se ha dado a conocer por Jesucristo su Hijo. Él es el Verbo y el Verbo se encarnó y nos habla la palabra de Dios, que Él lo levantó. O sea, fue decisión de Dios. Si tú eres salvo y estás agradecido con tu salvación, sepas o entérate o confirma o realmente agradece, si lo has estado haciendo, que no fue idea tuya, fue plan de Dios salvarnos.
Es plan de Dios salvarnos. Con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Entonces es de Dios salvarnos. No es de nosotros. Dice que Él lo levantó. Él levantó esta habitación. Él levantó este tabernáculo. Dice, y no el hombre. No fue que trajera material, no que trajera lino, que trajera para las cortinas, que trajera para los panes de la proposición, la mesa, trajera todo lo que había ahí en el lugar santo y en el lugar santísimo, las cortinas que eran de un grosor, de tal manera que tantos caballos de fuerza podían romperlas, podían jalarlas. Cuando Jesús se entrega, dice que es roto el velo, esas cortinas fueron rotas, pero de arriba hacia abajo, voluntad de Dios y no de hombre. Él es el mediador que nosotros ahora tenemos. Dice que no es de hombre, o sea que el ser humano viene, nos perdemos por el pecado, nacemos espiritualmente muertos, aunque usted nos mira caminando, haciendo una vida, teniendo hijos, trabajando, siendo profesionistas, etcétera, etcétera, pero la gente está viva y muerta. Está viva físicamente, hay un cuerpo que se está moviendo, está respirando, tiene temperatura, pero espiritualmente el espíritu de esa persona no puede conectarse con Dios. Busca la forma, pero en esa muerte se agrega o jala o es atraído por muerte, entonces se va a unas religiones, se va a una filosofía, se va a creencias, a lo que sea, a lo más oscuro hasta lo más que pareciera que realmente es de Dios, porque tiene esa necesidad dentro de sí de que su espíritu anhela a su creador, pero en esa búsqueda, en esa muerte en el que está, tiene que llegar la persona a ser sincera delante de Dios para que el que a él viene no le echa fuera, porque entonces Dios se estaría contradiciendo y no es así, Él no se contradice. Algo hay en las personas que se van tras una religión, tras una doctrina, por más convincente que parezca, más argumentos creíbles que tenga, pero hay algo en el corazón de ellos. Muchos le llaman que el tiempo de Dios es perfecto y otros nombres que se le da, pero algo hay que impide. ¿Por qué ese mediador de un nuevo pacto? ¿Por qué Jesucristo no se hace válido su sacrificio ante el Padre y esa persona? ¿Qué está pasando ahí? Si Jesucristo no se equivoca, ya se sacrificó, ya está sentado a la diestra del Padre en las alturas, en toda su majestad. ¿Qué sucede? Algo sucede en el corazón de la persona, en el interior, que no toma y no dice, estoy viéndote en medio, Jesús. Tendría que yo ser muerto y tendría que ser destruido, pero mi maldad es la que me está matando. No es que Dios me mate, es que mi maldad, lo legal que yo he roto delante de Dios, lo que no he cumplido, lo que he violado, me da muerte. No, la persona no recibe la mediación, no ve a Jesús en medio de la ira de Dios y de su maldad, de tal manera que sigue caminando. Y aquí nos dice la Escritura en el versículo 2 de la carta a los Hebreos, capítulo 8, que este tabernáculo lo levantó el Señor, no el hombre. Entonces no fue decisión de nosotros que Jesús se ponga como intermediario. No fue decisión de nosotros que encontremos la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos si no es en el nombre de Jesús. Él es el mediador porque el Padre estableció que el hombre muere una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Así está establecido. Eso ya lo estableció Él, por eso tiene que estar alguien en medio de nosotros mientras tenemos vida, para que mientras tengamos vida, Él sea el mediador, el que está en medio, el ser humano, está a un lado el Dios, el Creador, Dios Padre, el Espíritu Santo, y Jesús está en medio diciendo, ¿para dónde quieres? Te tengo de la mano, póngale su nombre, como usted sea, te tengo de la mano, ¿qué quieres? Te acerco al Padre, estoy en medio. O la libertad que te hemos dado, la conservas y te quedas donde estás, y al final si mueres, te pierdes. ¿Qué haces? Ahí está Él poniéndose en medio. Hay un proverbio, cuando hay dos personas peleando y uno se encuentra y dice, ¿cómo se van a estar peleando? No, por favor, sepárense. No es para pleito. A ver, calma, tranquilos, no agresiones físicas, no agresiones verbales, guarden sus armas. ¿Qué dice la Escritura? Que el que quiere traer la paz a ese problema va a tener una parte, es como si agarrara a un perro por las orejas, o sea, va a salir con daños. Bueno,
Jesucristo se puso en medio de la ira de Dios, de su justicia, y en medio de nosotros, y Él se llevó una parte. Se llevó un rechazo, se llevó una afrenta, se llevó a haber sido considerado como maldito, sacado fuera de la ciudad como escarmiento, porque esa era la forma que tenían de ejecutar una sentencia. Sáquenlo fuera, que todo el mundo vea, exhíbanlo. Le costó a Jesús. Por eso el lugar ahora del mediador, del tal sumo sacerdote que tenemos, es un lugar que se lo ganó, y se lo ganó bien ganado. ¿Por qué? Porque el corazón de Él es salvarnos. Ahora vino en cuerpo, vivió aquí, se entregó para completar la obra de salvación y estar en medio de nosotros. Todo tienen a Jesús en medio. Si quieren poner a tal san o tal santa, si quieren poner a tal cosa o a tal, aún algo de la creación de Dios, la tierra, los astros, a quien quieran poner, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo solamente es el mediador. Agréguenle a todos y a todos juntos si quieren. No va a ser suficiente. Aquí es Jesucristo y nada más. Es una ofensa al Padre, es un rechazo y es una injusticia que los seres humanos reciban. No la van a recibir, pero es el engaño del pecado. Crean que pueden recibir la salvación usando cualquier otro nombre, usando cualquier otra parte de la creación de Dios para decir, sálvenos, sálvanos. No y jamás no, porque no es así. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Sí, por un hombre entró el pecado a todos nosotros, pero por él mismo, un hombre, Jesucristo hecho hombre, entró la redención. Tenía que ofrecerse él, subir a las alturas y decir, Padre, aquí está mi sangre. Pedías un cordero sin mancha, pedías un sacrificio, yo me fui a sacrificar por ellos. Estoy en medio, soy el mediador de ese nuevo pacto que ahora ellos pueden hacer válido. Es justo. El que me reciba, aquí está mi sangre, alcanza salvación. El que me rechace, libertad le dimos, más tendrá toda la eternidad, no para arrepentirse porque está establecido morir una vez y después el juicio, pero sí para estar en lamento, y en lamento, porque ya no hay una solución. El que Jesús sea el mediador es mientras tenemos vida. Cerrando los ojos a esta vida, no hay más. No hay misas, no hay novenarios, no hay ofrendas, no hay sacrificios, no hay recordatorios, y lo digo con todo respeto para la gente que lo hace, de a 1 año, 3 años, no hay guardar los restos, no hay momificar los restos, no hay conservar los restos, ya no se puede hacer nada. El cuerpo, denle el trato que sea, son restos donde estuvo ahí habitado por el soplo de Dios, por el aliento, donde estuvo un alma ahí habitando, pero ya no hay vida ahí. Y el alma decidió a dónde irse, y el espíritu volvió a Dios, y el cuerpo, el trato que se le dé. Ahora están teniendo otro método, ya no para incinerar a las personas, sino es como, pues las ponen como tipo piscina, tipo bañera, y ahí introducen el cadáver y le hacen un tipo de tratamiento como pues químicos, porque están viendo lo sustentable, están viendo el medio ambiente. Bueno, eso va a venir y cosas diferentes a esta, porque la ciencia va en aumento. Pero el trato que se le dé, los honores, si fue unos funerales muy concurridos, si ni la familia asistió, si fue alguien que era conocido en las naciones y vinieron los presidentes de otras naciones, si no cabía el lugar o los lugares o el panteón para ponerle todas las ofrendas florales, si hubo mucho lamento. ¿Se acuerdan cómo en la antigüedad se contrataban personas, tenían cierto nombre, no sé si eran playeras o pleyeras, pero no se acuerda mi hermano Erwin el nombre específico, pero alguien que nos diga por ahí, nos llame y juntos aprendemos. Y nos pone por ahí el hermano, pero eran contratadas para llorar porque era un duelo, entonces tenía que haber un ambiente de dolor
como cuando es una fiesta, pero todo lo contrario y con el respeto que cada evento merece. Cuando hay una fiesta, pues es fiesta, es otro ambiente, es música, todo tiene que adecuarse a lo que se está queriendo vivir en ese momento. Y en aquel tiempo era que esas mujeres profesionales venían y eran contratadas para acondicionar el lugar, porque era un lamento, se perdía una persona, moría y las personas quedaban tristes, entonces hacían eso. Entonces, bueno, el trato puede ser el trato de acuerdo a la época, al tiempo, a lo histórico, a las costumbres, la cultura, pero ¿qué del alma? Para el alma necesitamos al mediador de un nuevo pacto. Lo necesitamos a él, sea el dignatario más del país más poderoso del mundo, el que cierra sus ojos, necesitó a Jesús como su mediador. Sea la persona de condición económica más humilde, que no sabe leer ni escribir, que vive en lo más alejado, en una selva por allá, son tribus, son etnias, son personas que no hablan el español, sea quien sea, es ser humano y necesita el mediador de un nuevo pacto. La posición, lo que hayamos hecho, en lo que nos hayamos desenvuelto, el servicio que hayamos prestado a nuestro prójimo, eso es otra cosa. Pero las cuentas que le vamos a rendir a Dios, necesitamos al mediador de un nuevo pacto. Dice que tiene que presentar ofrendas y sacrificios. Él se ofreció como un sacrificio, siendo quien es, vino y los suyos no lo recibieron, y no solamente los suyos de su pueblo, sino el mundo no lo recibió porque amaron más las tinieblas que la luz. Como quieren estar en sus obras malas, no desean venir a la luz porque saben que la luz va a exponer sus obras malas. Entonces nos sigue instruyendo. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes para presentar las ofrendas según la ley. O sea, que vino a ser otro tipo de sacerdocio porque nos rompió el velo, nos abrió el acceso, se quitó el impedimento al lugar santísimo, tenemos presencia, ahora somos casas espirituales, piedras vivas delante del Señor, donde ardemos en el fuego del Espíritu Santo y podemos estar en comunión con Él. Pero todo esto porque Él lo ganó. Dice, aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Todo era una figura de lo que había de venir, tenía que quedarse aquello en el tiempo. ¿Por qué entonces Dios dijo que sacrificaran animalitos y que al poner la mano los pecados se transferían? Y ahora viene Jesús y entra a la escena del mundo. Dice, yo soy el Cordero de Dios, así lo define Juan el Bautista, el que viene a quitar el pecado del mundo. Porque Dios tenía que demostrarnos que el mediador es Jesucristo. No es conforme a la ley, no es por obras para que nadie se gloríe. Tenía que venir Jesús a demostrarnos a nosotros, no porque Dios lo sabe perfectamente, que no era así. Teníamos que vivir aquel tiempo de la forma que lo estemos viviendo, recordando cómo se hacían los sacrificios, históricamente comprendiendo muchas cosas, otras siéndonos reveladas por el Espíritu de Dios. Pero teníamos que entender que la ley no nos podía salvar, que hay una ley mayor que Él escribe. Ahora pondré un pacto y escribo mi ley en sus corazones. Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Por Él nos resplandece la luz. Él es el evangelio del Padre. Entonces, dice la Escritura que ya no es según la ley esas ofrendas, porque los sacerdotes las están presentando así, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndoles, sí, sombra, figuras, un antes de que venga y se presente, se revele la manifestación del mediador de un nuevo pacto. Teníamos que vivir, teníamos que experimentar como humanidad todo lo que sucedió y cómo Dios lo fue ordenando para que nos quedara claro que no era así y que no era más que por Jesucristo, quien se tenía que poner en medio del cielo y la tierra y tuvo que bajar aquí. Por eso esa posición que Él tiene, la tiene muy bien ganada. Es justo que esté ahí el Señor. Y en eso nos gozamos, porque de donde Él está, nosotros estamos también. Porque Él entró, vamos detrás de Él. Dice, y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando fue erigido el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eran medidas, eran colores, era cada
situación especificada por Dios, traídos los instrumentos que tenían ese talento de parte de Dios, que eran diestros. Mira, le decía hasta por nombres, allá está él y es diestro en esto, tráelo, mira esta madera de esta calidad, todo, estas figuras, estas granadas, todo como era, todo lo que constituía el color de las telas, la textura de las telas, la mezcla, todo eso estaba perfectamente. ¿Tú crees, mi amado, mi hermano, mi hermana, que si ahora entramos por Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, tú y yo podemos vivir como queramos? A fin que salvos somos, vamos a sentarnos y vamos a ponernos cómodos y como dice el mundo, vivamos hoy, comamos, porque mañana moriremos. Muy cierto, muy de acuerdo con el mundo, pero al morir le vamos a dar cuentas al Creador. Si vivimos alegres, si estuvimos tristes, si no le dimos importancia a la eternidad junto a Cristo Jesús, muy bien, contentos, gozosos, sufridos, enfermos, y lo digo con todo respeto, pero vivamos, como dice el mundo, como queramos. Muy bien, Dios nos da libertad. Hay un canto de Jesús Adrián Romero que me encanta, me gusta mucho. Claro que lo personalizo y lo llevo a la situación espiritual, pero dice así. Le va a dar risa al hermano Erwin. ¿Por qué le va a dar risa? Yo sé. Dice, quiero sentarme a la mesa y con mis amigos olvidar tristezas. Y no sé qué más dice, hermano. Quiero sentarme a la mesa y con mis amigos olvidar tristezas. Dice, dice algo así como, y la vida es un regalo que se nos ha dado para disfrutar. Entonces ya empieza a decir, me imagino rodeada yo, con todo el respeto le digo, de varias hermanas de la fe en confianza, tomándonos un agua mineral bien fresca en este tiempo, y estar ahí, no, hermana, que cómo te ha ido, no, pues a mí así, a ti no, pues a mí para acá, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? No, fíjate que esto, gloria a Dios, sí, y tú en qué, no, pues yo batallando en esto. Bueno, quiero sentarme a la mesa y con mis amigos olvidar tristezas. Pero dice otras frases más que me gustan, pero claro que vamos a buscarlo por aquí. Canto de Jesús Adrián Romero, se llama El cielo aún espera, así se llama ese canto. Nos habla de que nosotros tenemos vida aquí. Déjeme, se lo busco por aquí. El cielo aún espera, de Jesús Adrián Romero, letra. Nos habla de vivir aquí, sí, amados hermanos, pero no vamos a vivir como queramos vivir. Yo voy a hacer lo que quiero, voy a comer, voy a hacer lo que yo desee, lo que mi gana me dicte, lo que mis deseos me digan. Si hoy quiero ir al norte, voy para el norte. Si mañana me quiero regresar al sur, me voy para el sur. No, no es así, amados hermanos. Es realmente vivir, pero vivir bajo la dirección de la presencia del Espíritu Santo. Ahí no lo está poniendo, pero el público lo está escuchando, ¿los radioescuchas? Bueno, escúchenlo. Siento el dolor como un hombre normal, y aunque mis ojos vean la eternidad, aún soy terrenal. Veo que en mis manos aún pueden tocar, y siento la tierra en mis pies al andar, y aunque camine con rumbo a mi hogar, aún soy terrenal. Pasa el tiempo y siento que me he conformado con solo esperar. Y la vida es un regalo que se nos ha dado para disfrutar. Quiero vivir con más ganas, cantar y alegrarme sin poner medida, con risas y abrazos, curar las heridas, es corta la vida. Quiero sentarme a la mesa y con mis amigos olvidar tristezas, brindar por la vida y que amar sin reservas sea mi fortaleza. Que el cielo aún espera.
labios aún puedo rozar y son como azúcar a mi paladar. Y aunque mis ojos vean la eternidad, aún soy terrenal. Pasa el tiempo y siento que me he conformado con solo esperar. Y la vida es un regalo que se nos ha dado para disfrutar. Quiero vivir con más ganas, cantar y alegrarme sin poner medida, con risas y abrazos, curar las heridas, es corta la vida. Y con mis amigos olvidar tristezas, brindar por la vida y que amar sin reservas sea mi fortaleza. Que el cielo aún espera. Bueno, pues el mundo dice eso, comamos, bebamos, es más, dicen, nada más tengo esta vida. Y otras personas dicen, yo la he vivido bien vivida. Otros dicen, yo la he vivido como he querido. Y todas esas frases, porque la abundancia del corazón habla la boca, pero nosotros entendemos que alguien se puso en medio y que no todo se acaba cuando cerramos los ojos aquí, que sí podemos disfrutar de la creación de Dios, como dice el canto. Yo les comentaba hace un momento que sentada a la mesa con mis hermanas en Cristo, que somos de confianza, que somos un grupito pequeño, con un agua mineral bien helada con limón, y estar diciendo, Dios ha hecho esto, Dios está trabajando conmigo en lo otro, me he arrepentido de esto en estos días, en esto tengo que trabajar más, pedir al Espíritu Santo que me ayude. ¿Por qué? Porque hay que vivir con más ganas de vivir, porque alguien se puso en medio cuando merecíamos la muerte. ¿Por qué? Dice el canto, curar las heridas, porque en el camino nos van hiriendo, nos vamos hiriendo por nuestra propia maldad, pecado, pero hay que sanar esas heridas. Dice que amar sin reservas y que nuestra fortaleza sea ese, amar sin reservas, amar sin medidas. Sí, en el temor de Dios se puede vivir porque entendemos que hay un mediador que se puso entre Dios y nosotros para que lleguemos a una eternidad gloriosa, sí, pero el cielo aún nos espera. El cielo está esperando, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de aquellos que han visto a Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Dicen, a ver, mi vida iba torcida, mi vida era chueca, mi vida iba en tinieblas, estaba en lo sucio, lo contaminado, pero ahora no, ya no quiero vivir como antes, quiero ser una persona totalmente diferente. Ahora quiero olvidar las tristezas, que el Espíritu Santo sane mi corazón, me abrace, quiero compartir en alegría. ¿Por qué no perdonar cuando nos sucede algo o cuando alguien nos hace algo? ¿Por qué no soltar? ¿Por qué no dejar libres a esas personas y nosotros ser libres? ¿Por qué no hacerlo si tenemos a un mediador de un nuevo pacto? ¿Por qué tendremos que andar cargando a personas? ¿Por qué tenemos que andar cargando situaciones? Vamos a vivir bien bajo la dirección y en el temor del Señor. Ese canto me llena mucho porque nos habla de una libertad, pero no una libertad para libertinaje, no de así como gente que toma en la madrugada y que empieza a hablar mal de las personas y a decir que todos tienen la culpa de lo que les sucede, que nadie lo hace feliz, y a gritar. No, un desahogo en el Señor, un venir y ponernos a cuentas con Él y reconocer que alguien está en medio de nosotros y ese alguien pagó por nosotros, y entonces podemos aspirar a una vida diferente en Cristo Jesús. Sanar las heridas. Dice, tiene que hacer un deseo de nosotros decir y hacer ver a Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Ya se sacrificó Él por nosotros. Ahora nosotros en respuesta
Vamos a ofrecer esos sacrificios porque se nos abrió el velo. El canto se llama El cielo aún espera, Osiel Vargas. Él nos abrió el acceso. Nosotros también vamos a presentar. ¿Qué vas a presentar tú? ¿Qué voy a llevar yo? Tu vida y la mía, como esté, para que se quede así. No, porque ahora entendemos que el cielo nos espera, pero mientras el cielo se abre para nuestra llegada, tenemos cosas que hacer aquí, pero lo que tenemos que hacer aquí lo tenemos que hacer con la conciencia de que estamos ahora constituidos como reyes y sacerdotes para ofrecer sacrificios. Y el sacrificio es que aunque algo me suceda, por ejemplo, estoy en un trabajo, mi compañero de trabajo me traiciona, quiere la posición que yo tengo, va, me clava un puñal en mi espalda y él se queda con el puesto que era para mí. Traición, traición, traición. Deslealtad y todo lo demás. ¿Por qué tengo que sufrir esa traición? Me arranco en el nombre de Jesús ese puñal, lo perdono, entiendo que alguien que no se deja guiar por el Espíritu es normal que haga traición, que sea desleal, que lo justifico, no lo justifico, pero la libertad que conozco ahora en Cristo me hace libre para no estar atada y no andar siempre con ese puñal en la espalda. Porque ahí fue clavado y no fue clavado para que me sienta bien, fue clavado para que el ser humano sea herido, sea lastimado, vaya por ahí dejando el goterío de sangre y todo, me está enfermo. Sí, porque todos son iguales. No, no todos son iguales. Porque todos hacen lo mismo. No, tampoco todos hacen lo mismo. Habrá personas que son leales, habrá personas con principios, habrá personas que aunque no sean cristianos, pero están creados a la imagen y semejanza de Dios, reflejan algo de esa imagen en su vida. ¿Por qué tengo que cargar con un puñal de traición en mi espalda? Si en el nombre de Jesús y con la autoridad y porque Él se sacrificó, tal sumo sacerdote se ofreció por mí, para que ese dolor no lo cargue de por vida, para que sea sanada y en ese puesto, en esa empresa yo pueda seguir trabajando y pueda ver a mi compañero, a mi compañera a sus ojos. No le debo nada en el nombre de Jesús, lo bendigo, la bendigo. Ahora, ¿Dios tratará con él, con ella? Lo va a hacer porque hay una siembra y tiene que levantar su cosecha. Porque yo lo digo, no, aquí no hay venganza, aquí hay siembra. Cuando nosotros entendemos que alguien se interpuso por nosotros ante el Padre, podemos vivir libremente y podemos gozarnos con un canto tan simple que nos dice que el cielo nos espera, pero no, la mirada está ya a la perseverancia, llegar al blanco, terminar nuestra carrera, perseverar en la fe, no descuidar, no dejar que alguien gane tu corona. Todo eso lo vamos a hacer, pero mientras tanto el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Que vivamos diferente. Sí, yo quiero vivir con más ganas. Cuando alguien cercano a ti se va, valoras más la vida. Quieres más vida porque veas que el que ya no tenía, el que se le estaba yendo, quería vivir. Y no quieres llegar a un momento en que tú digas, se me está yendo y no hice lo que tenía que hacer, guiada por Dios, bajo el temor de Dios. No. Vamos a hacer lo que Dios nos mande a hacer en el tiempo que Él nos diga que hagamos, porque tenemos ese mediador de un nuevo pacto junto a nosotros, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, miras estas cosas conforme a lo que se te ha mostrado en el monte. Nosotros ahora somos la morada del templo, pero se le dio especificaciones, como te lo decía anteriormente, de todo. ¿Crees que a ti y a mí Dios nos va a decir, vivan como quieran? Sí, vivan con todas las ganas, pero ¿qué ganas van a hacer y cómo vas a tú usar esas ganas? ¿Ganas para qué? Para tener conflictos con todo el mundo, para ser problemática, para traicionar, para romper pactos. ¿Ganas para qué? ¿Vivir para qué? ¿Para vengarte de quién? ¿De lo que te hagan cuando te lo vayan haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué quieres vivir con más ganas? Hay gente que quiere vivir con más ganas para ser instrumento de ruina y destrucción para otros y para sí mismo, desde luego. ¿Para qué quieres vivir con más ganas? No, quiero sentarme a la mesa con mis amigos. ¿Para qué? ¿Para construir o para destruir? ¿Les vas a dar buenos consejos conforme a la palabra de Dios o les vas a hablar de tus experiencias? ¿Para qué quieres vivir? Sí,
Somos templo, pero no vamos a vivir a nuestro antojo. Vamos a ver que se nos ha dado especificación. Tiene que haber una semilla en nuestra vida, porque el mediador se puso entre Dios y los hombres. Tiene que haber una semilla y esa semilla tiene que dar fruto y el fruto no se esconde. Por más que la gente quiera esconder el fruto, a muchos se les ve visible cuando son enterrados. La gente empieza a hablar, empieza a salir una familia, un hijo por acá, situaciones que practicaba otro estilo de condición sexual. Sorpresa, de otro fruto. ¿Cómo? No. Cuando Él nos dice que es el mediador de un nuevo pacto y se pone entre Dios y los hombres y nos dice que somos templo, somos morada, nos da especificaciones cómo ser ese templo y cómo ser esa morada. No es como nosotros queramos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos otras promesas. Algo más va a venir a nuestra vida, pero Él es el centro. Gozosos en situaciones de mucha alegría, mucha satisfacción, en situaciones de enfermedad, de problemas graves, de situaciones que se vienen por otros o por nosotros. Siempre Él es el mediador de un nuevo pacto. Nunca se olvide. No sea ventajoso, no quiera levantar pensamientos altivos contra el conocimiento, diga después. Ya cuando vea que la muerte viene, algunos no se dan cuenta que la muerte viene. Un familiar andaba en un momento de recreación el sábado, su corazón se paró y ahorita ya no está. Yo no les puedo decir qué pasó con su alma porque yo no soy Dios. Solo sé que posiblemente él no sabía ni pensaba que iba a morir ese día, a esa hora, en un momento de recreación. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después del juicio. Tenemos un mediador. ¿Qué vas a hacer con Jesús en medio? ¿Te vas a acercar a Él para que Él te acerque al Padre? ¿O te vas a quedar tú solo y estarás sufriendo por la eternidad por no haber entendido que tenías a alguien en medio queriendo que tú recibieras la misericordia del Padre? Por cuanto todos pecaron, no te quedas fuera, nadie nos quedamos fuera. Todos es todos, no, sin excepción de ricos, de pobres, de nada. Todos necesitamos la salvación. Quédate con esta palabra, que el Señor te bendiga, y si el Señor nos permite, el viernes continuamos con este tema. Muchas gracias, Fernanda, Alma, Cintia, Ociel y Melissa. Gracias por haber estado en sintonía de Cristo en mí. Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado en su programa Cristo en mí. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.